Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes tengan. Pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este primer webinar en el que vamos a discutir temas muy importantes acerca de un tema que pues está en vogue, está ahorita en una situación también un poco interesante. Estamos en un proceso pues un poco también de legalización y cuestiones ahí legales. El tema de hoy y gracias a la marca Gran Leviare, pues es acerca precisamente de esto, ¿no? De los cannabinoides y qué son los cannabinoides y para qué sirven y qué me hacen, dudas existenciales que muchos a lo mejor tenemos acerca de esta palabra prohibida que es el cannabis y Mufasa, ¿no? Entonces, para aclarar todas estas dudas que tenemos acerca de los cannabinoides, pues para mí es un honor presentar al doctor Gustavo Vázquez. Él es egresado de la Universidad Anáhuac, es licenciado, es médico cirujano, ha incursionado en distintas áreas de la medicina y ahora tiene cerca de 3 años de experiencia con la medicina canábica. O sea, pues es básicamente un experto también, es un joven médico. A lo mejor se imaginan que va a venir un señor de 50 años, ¿verdad? Pero no, es un joven que pues está incursionando en toda esta medicina alternativa también. Y bueno, nos va a venir a explicar todo lo que implica desde los marcos legales hasta la aplicación de alta importancia para el gremio médico haciendo investigaciones profundas. Entonces, pues se los presento. Para mí es un gusto poderles presentar a mi tocayo, aparte, ¿verdad? Gustavo Vázquez. Pues bienvenido, Gus. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Tocayo, muy bien, muchas gracias. Ya por aquí terminando el día laboral, como siempre tratando de, pues terminar lo mejor posible porque finalmente no hay que tampoco exagerar, siempre es bueno descansar un poquito el cuerpo para siempre mantener la salud. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación, Tocayo. No, no te preocupes, así es. Pues, ¿qué tal? Pues un tema muy interesante, ¿no, Gus? Sí, pues fíjate que es un tema que, vaya, todos los días genera nueva controversia, debates, ¿no? A favor, en contra de las distintas áreas del cannabis. Podemos verlo, si seguimos un poquito las noticias, vemos cómo tan solo hace unos meses era todavía un tema prohibido, bueno, quizá sería hace un año más o menos, y ahora tan solo hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional prohibir el cannabis para uso lúdico y por lo tanto para temas medicinales. Claro que son muy distintos, Por pero supuesto. bueno, es algo con lo que me topo todos los días, la gente conforme se va enterando que estoy en esto, mis amigos. Ahorita, unos minutos antes de que invité a muchos de mis conocidos a que se unieran a esta plática, me decían lo mismo, ¿no? Que es un tema que les gusta, que les interesa, pero que no saben al respecto, ¿no? Así es. Pues para eso precisamente es este primer webinar y pues también espero que sea el primero de muchos y por supuesto te vamos a estar invitando, Gustavo, doctor, para que pues nos estés acompañando y nos estés ilustrando acerca de este tema tan interesante. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con la pregunta más básica de todas? ¿Qué son los cannabinoides? Ok, a ver, quiero empezar por una perspectiva un poquito más comercial, marquetera, porque eso es en lo que se ha terminado convirtiendo, y de ahí llego a la parte que son los cannabinoides. Mucha gente no sabe qué es el CBD, pero las personas, la mayoría ya escuchó por lo menos el famosísimo CBD. Hay que aclarar un poquito esta situación. Existen muchos cannabinoides, ¿ok? Todos derivan de la misma planta, la del cannabis, ¿ok? Sin embargo, pues existen cientos de cannabinoides distintos, solamente que el más frecuentemente encontrado y el más estudiado, que ya hablaremos ahorita un poquito de eso, es precisamente el CBD, ¿ok? Por sus siglas, en realidad, no es que se llame así. Pero en realidad el CBD solamente es uno de cientos de cannabinoides que existen en realidad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de cannabinoides hay que pensar en CBD, pero también en muchos otros más. Por ejemplo, uno muy frecuentemente escuchado para el tema lúdico es el THC. Ese es algo que muy frecuentemente escuchamos, ¿no? Que sí lo asociamos más con esta parte de la psicoactividad de la marihuana, pero que, vamos, termina siendo lo mismo, es un cannabinoide.
¿El THC es lo mismo entonces, o no es lo mismo que el CBD? No es lo mismo que el CBD. No es lo mismo que el CBD. Son sustancias, vaya, se engloban dentro de un grupo o familia de sustancias y a todo ese grupo o familia se les llama cannabinoides. Sin embargo, existen. Es como si dijéramos los Vázquez, ¿sí? O los López, o los Parisot, ¿sí? Hay muchos Parisot, ¿sí? ¿Estamos hablando de Gustavo Parisot o estamos hablando de otro Parisot, ¿sí? Al final todos son Parisot, pero son distintos uno de otro siempre que mencionamos claro la diferencia en sus nombres. Por ejemplo, está el CBG, está el CBN. Dentro del mismo CBD y el THC existen distintas formas, principalmente por su bioquímica. Ok, ¿y por qué el CBD es el que se ha vuelto más famoso o es el que la mayoría de las personas conoce? ¿Qué tiene el CBD? Ok, justo, de hecho, ya me iba a ir para allá. Ok, adelante, perdón. Iba a empezar a sacar como la extensión de esto que estaba yo mencionando. Me pasa mucho, me pasa que empiezo yo a tebrayar con tal de mucho la información para la gente y que se lleven todo el concepto lo mejor posible. A ver, volvemos un poquito más de la base. Dentro de los cannabinoides, existen dos formas. Los fitocannabinoides, que son los que sacamos del cannabis como tal, de la planta o de la cannabis, y están los endocannabinoides, que son los que nosotros producimos de manera natural, es decir, nuestro cuerpo lo produce. Así como nuestro cuerpo produce hormonas, produce insulina, así como produce energía, así también produce endocannabinoides. Así es como se les denomina, ¿vale? Entonces, ¿por qué el CBD? Porque dentro de todos los tipos de cannabis, existe uno en especial que es el famoso cáñamo. El cáñamo lo conocemos desde hace mucho y lo voy a mencionar en inglés porque lo vamos a ver muy frecuente en productos, tanto en Mercado Libre, en Amazon, en general en tiendas. Vamos a encontrar la palabra hemp, H-E-M-P. Hemp quiere decir cáñamo en inglés. Incluso si tú investigas un poquito la historia del cannabis, te vas a dar cuenta que en muchas ciudades de Estados Unidos donde se produce con altos volúmenes el cáñamo tienen el prefijo hemp. Entonces, ¿qué sucede? Que el hemp o el cáñamo, de manera natural, digamos, genética, el cáñamo es prácticamente puro CBD y un porcentaje muy pequeño de otros cannabinoides como CBG, CBN, THC, ¿ok? Entonces, digamos que de manera natural es de los pocos o prácticamente el único tipo de cannabis que solamente tiene CBD antes que cualquier otro cannabinoide, ¿ok? Esto tiene importancia porque cuando hablamos de cannabis para fines lúdicos, recreativos, con psicoactividad, por más que tú te fumes 1 kilo de cáñamo, no te vas a marihuanear porque el CBD en realidad no te marihuanea. Entonces, por eso es que se volvió muy famoso el CBD. Ahorita voy a hablar un poquito más de THC porque... Sí, no te preocupes. Hay que aclararlo porque no... Vaya, está visto como el malo de la historia por ser el psicoactivo, pero en realidad tiene una forma muy interesante. Oye, Gustavo, pero entonces básicamente nos estás diciendo que nosotros, los seres humanos, tenemos endocannabinoides. Sí. Nosotros como humanos específicamente, como seres humanos, o todos los seres vivos, o quiénes sí, quiénes no. No, o sea, todos. De hecho, a ver, el cannabis se utiliza desde hace mucho tiempo. Cuando se descubre las sustancias beneficiosas o benéficas del cannabis, ¿ok? Cuando viene este descubrimiento, la primera pregunta que empiezan a hacerse es, bueno, vamos a probarlo en animales. Y bien que los animales tenían esta respuesta a estos fitocannabinoides de manera, estos que vienen desde afuera, desde la planta, no internos. Entonces, cuando lo ven, la primera pregunta que sucede aquí es, a ver, entonces los animales también se marihuanean, o por qué, por qué tienen esos receptores. Entonces, empieza una serie de estudios mucho más profundos, y entonces es cuando, te estoy hablando de hace unos años, 1900,
1980, 1990, que empieza a tomar mucha importancia, cuando se descubre que no solamente humanos, sino muchísimas especies animales tienen un sistema endocannabinoide. Porque es donde se descubre que las células de nuestro cuerpo, así como hay receptores para insulina, para dopamina, para serotonina, para cualquier sustancia o hormona que tengas en el cuerpo, así también tiene una recepción para estos endocannabinoides. Por lo tanto, existe un sistema endocannabinoide de manera, así como tenemos un aparato digestivo, un sistema nervioso, un sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema hormonal, así tenemos un sistema endocannabinoide de manera biológica y natural que responde a un estímulo de endocannabinoides producidos por nuestro cuerpo. Básicamente, entonces, dices que nuestro cuerpo evolucionó de manera genética para poder recibir estos cannabinoides. O sea, tenemos esa habilidad para poder recibirlo. No sé si me estoy expresando bien. Sí. O sea, sí lo estás diciendo bien. O sea, de manera evolutiva tenemos un sistema endocannabinoide ahí. Todo este tiempo ha estado ahí guardado. Nosotros lo usamos cuando, por ejemplo, estamos muy deprimidos, muy cansados, tenemos dolor, distintas situaciones, un tema metabólico, un tema de ansiedad, de insomnio. Nosotros secretamos estos endocannabinoides, pero hay veces que a esos endocannabinoides les supera las sustancias que nos terminan haciendo más daño que beneficio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Existen igual sustancias en el cuerpo que así como te estimulan el estómago para decirte tengo hambre, así cuando te llenas, existen sustancias que te estimulan al cerebro para decirte el estómago ya está lleno, ¿ok? Si tú le das si tú le das de comer mucho al cuerpo, llega un punto en el que es más el daño que el beneficio, que es el aumento del peso, la poca saciedad, la mala alimentación, etcétera, etcétera. Aquí sucede lo mismo con los endocannabinoides. Entonces, los endocannabinoides, hechos por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, sí tienen un cierto estímulo para darnos una sensación de bienestar, pero tenemos otra hormona, como por ejemplo el cortisol, que es la hormona del estrés, que es muy buena, pero cuando la tenemos en exceso, por ejemplo, un exceso de estrés laboral, estrés social, un estrés familiar, estrés de salud. Por estar encerrado por el COVID. Estar encerrado por el COVID, exactamente. Entonces, ahí es donde viene el tema en el que se libera. No sé si te ha pasado a ti, Gustavo, o cualquiera de las personas que lo estén viendo, seguramente se van a sentir identificados. De pronto empiezan con un trabajo y están muy contentos y de pronto empieza a aumentar muchísimo el nivel de trabajo y de pronto llega el punto en el que te duermes a las 3, 4 de la mañana y estás todo el tiempo alterado porque ya estás pensando en que tienes que entregarle a tu jefe esto y al otro día tengo que hacer esto y es que aparte mi hijo o mi hija o es que mi papá, mi mamá y tengo que hacer. Y entonces todas esas preocupaciones hacen que el cerebro diga, oye, espérate, necesito seguir en alerta. Y entonces empieza a secretar distintas hormonas que hacen que esté bajo estrés. No te deja dormir, no te deja comer, no vas bien al baño, se te cae el pelo, te muerdes las uñas, se te arruga la piel, empiezan todos los problemas, ¿sí? Empiezas a comer muchísimo en altas calorías, se empieza a descontrolar todo. Todo eso termina superando a nuestro sistema endocannabinoide y entonces es cuando, gracias a la medicina, la investigación, estudios y demás, hemos descubierto de hace unos 30, 40 años para acá, que resulta que todo este tiempo estuvo enfrente de nuestras narices. Tenemos un sistema endocannabinoide que, aunque se estimula por nosotros mismos, cuando es insuficiente, lo estimulamos de manera adicional, pero natural, con fitocannabinoides, que son los que son extraídos de la planta. Ok, muy bien. Excelente. Oye, tocayo, y bueno, hablando un poco más de este tema, ¿qué es el THC? He escuchado que lo has mencionado muchísimo. ¿Y cuál es la diferencia THC, CBD? Creo que tengo entendido yo, ¿verdad? Que el THC pues es el que te pega el viajezote. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Hay una variación? Sí. ¿Qué es? Sí, ahí va. Lo voy a tratar de resumir porque sí puede ser un tema que pudiéramos hacer un libro completo. Claro. Solamente este tema, pero lo voy a resumir.
El CBD es el único de todos los cannabinoides que a ciencia cierta no produce psicoactividad. Por mucho CBD que tú tomes, y ojo, no solo no produce psicoactividad, sino también no tiene una dosis letal o tóxica. Es decir, no te puedes morir de consumir CBD ni de ningún cannabinoide. Ok. Pero el resto de los cannabinoides, siempre en cualquier tipo de la planta, de la cannabis, siempre vas a encontrar un porcentaje altísimo de CBD, otro altísimo de THC y un porcentaje muy chiquitito que apenas llegan al 1% en el mejor de los casos, el resto de los cannabinoides, y ojo, no he hablado de los terpenos y los fenoles, que tienen mucho que ver con la interacción, pero va a ser tema para otro día. Ok. Cuando tú consumes un exceso de estos, puede haber un efecto de high-like. Ajá, es decir, como que sientes que te da como que te marihuaneas, vaya, que empiezas a sentir ahí medio raro y todo este asunto, ¿sí? Siempre y cuando te fumes la planta. ¿Qué sucede? Que el THC tiene mucho más afinidad para llegar hasta las partes más profundas de tu cerebro. Llega la neurona más profunda, a todas, llega y ahí está el receptor del sistema endocannabinoide. Llega el THC, igualito que el CBD, llega, se pega, hace una estimulación interna a la célula y entonces cuando la célula empieza a comportarse de una manera. Ahora, bioquímicamente hablando y molecularmente hablando, cambia en pues cuántos anillos de carbono tiene, de hidrógeno, de oxígeno, etcétera. No nos vamos a meter en cómo está conformado un molécula, no es clase de bioquímica esto, ¿verdad? Además que es todo un tema muy complejo y eso sí es tema para un bioquímico 100%. Claro, claro. Pero partimos de ahí. El CBD sí tiene esa afinidad neurológica, es decir, sí puede llegar al cerebro, pero no con tanta potencia. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro para quien le gusta el fútbol y quien no le gusta el fútbol es la manera más clara de decirlo. Todos conocemos a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo. No voy a decir que uno que otro para que no se me ofendan los fanáticos. No, hombre, tocayo, te acabas de meter en un tema de discordia muy cañón. Exacto. Pero imagínate al Barcelona, ¿ok? Esos son tus cannabinoides. Todo el Barcelona es una cosa fantástica que puede con todo. Pero agarra, quítale a Lionel Messi. ¿Qué tan profundo puede llegar a la portería contraria? Sí, seguro, tiene muchos otros mediocampistas muy buenos que van a llevar el balón y eventualmente el centro delantero va a poder meter el gol. Pero definitivamente baja mucho el rendimiento. O la Juve, quítale a Cristiano Ronaldo y quiero ver que la Juve o Portugal llegue a una final, ¿sí? Entonces, algo así es el THC. Okay. Es el más importante de todos. Sin el THC, el resto de los cannabinoides les cuesta funcionar. Sí funcionan, pero no a un 100% como deberían de hacerlo. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí. O sea, la diferencia entre THC y CBD, es decir, los dos son cannabinoides, nada más que uno es mucho más profundo, más efectivo, más eficiente, más potente. Sin embargo, necesitas, al final de cuentas, el THC solito tampoco te lleva a ningún lado. Si tú agarras a Cristiano Ronaldo y a Messi, si tú quieres, y te los traes aquí a las Chivas o al Cruz Azul o a la América, no me voy a meter con ningún equipo, o a la América o a los Pumas. No, hombre, quieres que te odien, tocayo. A ver cuándo, ¿sí me explicó? A ver cuándo hacen algo con ese equipo. O sea, no se puede. No se puede. Entonces, yo por ejemplo pongo el ejemplo, creo que es muy claro hasta para quien no sabe fútbol. Quítale a su mejor jugador y ese es el igual a que tú le quites el THC. Todos son jugadores, pero hay quienes se especializan en defender, otros en mantener el balón y otros en meter goles. Aquí lo mismo, hay quienes van más hacia la parte digestiva, otros más hacia la parte muscular, pero definitivamente la más importante de donde parte todo es desde acá arriba. Y el mejor para llegar allá arriba es el THC. Correcto. Y eso entonces es lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de los cannabinoides? O sea, ¿cuál es el beneficio del THC, del CBD? ¿Qué es lo que me hace a mí? O sea, porque aparte, quiero aclarar, digo, la mayoría de nuestros usuarios, de nuestros visitantes, pues dice, oye, pero pues, ¿qué me beneficia a mí eso? O sea, ¿es para pegarme un viaje o es para qué me estás diciendo esto, no? No, es muy importante porque, híjoles, de verdad que más adelante vamos a hablar del tabú del cannabis, ¿verdad?
que lo asocian mucho, te dicen cannabis y, uy, entonces es algo peligroso, es marihuana, ya sabes. Entonces, cuéntanos sobre los beneficios de consumir cannabinoides controlados. Por ejemplo, en aceites, ¿no? Sí. A ver, justo ese es el punto de inflexión de toda esta plática y es donde a muchos les cambia la perspectiva. Voy a partir primero para seguir el hilo de THC, CBD, cómo se diferencian, y luego voy a llegar a la parte de qué son los beneficios porque tienen mucho que ver. Ok. Si tú agarras la planta, no, quitemos cáñamo porque esa es puro CBD. Vamos a poner, no sé, alguna que, no sé, Mango Kush, Blue Dream, la que tú quieras, una que tenga altos niveles de THC. Si tú agarras literalmente la planta y te la comes, así como está, o la haces polvito y se la pones a un brownie o cosas por el estilo, no te pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. No te vas a marihuanear, no vas a irte a Neptuno y de regreso, nada. ¿Ok? Porque la forma natural del THC en realidad se llama THCA. Esa letra A al final hace referencia a que esa es la forma ácida del THC. Esa es en realidad su forma natural. Pero cuando tú la pones en un pastelito y la metes al horno a más de 100 grados, cuando tú lo pones en un papelito y lo haces churro y le prendes fuego, lo que estás haciendo es calentar el THCA a más de 80 grados centígrados. Cuando tú haces eso, su estructura bioquímica rompe un pedacito de la estructura y entonces se convierte en THC. Mientras tiene esa como colita bioquímica, llega la neurona, produce exactamente los mismos beneficios. Bueno, ahorita vamos a hablar de los beneficios. Vamos a decir, produce los mismos efectos. Efectos, sí, claro. Efectos, pero sin producir psicoactividad, tocayo. Esa es la parte más importante de todo esto. No te producen ningún tipo de psicoactividad. Tienes que calentar a ese nivel, o sea, literalmente directo de la planta, para que esto suceda, ¿ok? Si no se calienta y se prepara lo que se dice coloquialmente en frío, es decir, sin ningún método que haya un riesgo de calentarlo, que por ejemplo para niños, esa es la principal metodología, hacerlo en frío para que no tenga THCA o bien puro CBD. Evitas que se caliente, lo preparas y entonces ahora sí tú puedes tener un producto que puede variar, puede ser ya la gente lo conoce en gomitas, ya existen las pastillas, incluso existen los cigarros vapers o cigarros electrónicos, donde tú colocas el producto y lo puedes fumar o consumir de manera vía oral o digestiva, se puede decir. ¿Cuáles son los beneficios de los cannabinoides? Ya que hablamos de que no produce una psicoactividad como tal y estamos, ojo, esto lo digo porque mucha gente aquí se me confunde entre en dónde estoy, en la parte recreativa lúdica o en la parte medicinal. A partir de que dijimos no calentamos THCA y se mantiene en su forma natural y no te vas a marihuanear, entonces ya estamos hablando de un tema médico. ¿Sí? Excelente. Y yo digo, sí voy a calentar el THCA y lo voy a convertir en THC, ya es un tema lúdico. Pero, que ese es otro tema que vamos a conocer. Ante la ley, esto todavía no sirve. Esto todavía no es así. ¿Ok? Va para allá. Entonces, ya que hablamos que vamos sobre la parte medicinal, ¿qué es lo que hacen los cannabinoides? Bueno, la principal es que el THC junto con el CBD llegan al cerebro, ¿ok? Y ayudan a regular el ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te las tomas a las 8 o 9 de la noche, a las 11 o 12 de la noche estás durmiendo como bebé, ¿sí? Tranquilamente hasta el otro día a las 5 o 6 de la mañana, 7 de la mañana. A veces las horas que tengas que dormir, las duermes perfectamente. Puede variar un poquito de una persona a otra cómo reaccionan al producto, al medicamento, pero en general es así. A partir de ahí se genera una cascada de beneficios, porque entonces, como ya duermes mejor, amaneces regenerado, es decir, mucho más descansado. No sé si has escuchado de gente, conocidos, familiares, tocayo, que te dicen, es que duermo bien, o sea, duermo 6, 7 horas, pero amanezco sin ganas, sin energías. Por supuesto.
Sin ganas de vivir, sin ganas de existir. Y más con el COVID, ¿eh? Y déjate 8 horas, ¿eh? Conozco personas que duermen 10, 11, 12 horas y se levantan cansados, deprimidos y bueno, le pasa a un tío de un amigo. Ahí viene, al tío de un amigo. Sí, no, a todos. O sea, a mí me ha llegado a pasar, a todos. Creo que cualquier persona adulta y responsable con alguna dependencia económica, yo creo que a todos les ha pasado. Eso es algo hasta cierto punto no natural, más bien común en nuestra forma de vida actual, en nuestra sociedad actual. Así es. Entonces, esas personas, esto cuando sentimos que aunque dormimos bien, pero amanecemos y nos seguimos sintiendo cansados y sin ganas de levantarnos de la cama, eso es una depresión hormonal, eso es una depresión bioquímica o química, neuroquímica, dicho de otra manera, es decir, los químicos que nuestro cerebro no alcanzó a liberar correctamente. Ahí los cannabinoides otra vez tienen una intercepción, porque entonces al empezar a regular todo, hace que el cerebro diga, espérame, me siento cómodo, va, ¿no? Voy a liberar las hormonas que tengo que liberar, no me siento cansado, no me siento estresado, ahora sí, vamos a darle, ¿sí? A partir de eso, entonces, al otro día, no comes con ansiedad, por lo tanto, controlas tu peso, es mejor tu alimentación, entonces empiezas a ir mejor al baño, consumes menos cosas o menos porquerías o comida chatarra, tu concentración o tu habilidad mental para concentrarte en tu trabajo, tus quehaceres, mejora. Tu rutina diaria la haces con muchísimo más ímpetu, con más ganas, más energía. Pudiéramos hablar como tal de enfermedades, por ejemplo, hace unos minutos antes de empezar esto, tuve mi mejor roomie, el mejor roomie que he tenido en la vida, que es Fernando Cepeda. Él fue mi roomie cuando fui yo pasante de servicio social en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Y él me decía que justo acababa de ver algo del CBD porque él tiene muchas dudas al respecto si le puede llegar a ayudar, sobre todo con su rendimiento laboral. Y yo le decía, sí, nos llevamos muy bien y le decía, ojo, o sea, aquí te puede ayudar desde un rendimiento laboral, un rendimiento físico, hasta un rendimiento sexual, de todo. O sea, realmente los cannabinoides te pueden ayudar en muchos tipos de rendimientos, no solamente encasillarlos, ¿sí? Sino lo que yo le decía es que Fer, o sea, no te encasilles solamente en lo laboral, sino para también hacer ejercicio, para atender a tus cercanos, a tus familiares, para todas esas partes. Me pasa muy frecuentemente, sobre todo hombres de entre 40 y 50 años, que me dicen, oye, ¿no me va a afectar en la actividad sexual? Y les digo, no, todo lo contrario. Porque si tú te duermes todo estresado por el trabajo, pues ni a qué hora estés pensando en otra cosa. Y eso hace que lo que se llama líbido, que es el apetito sexual, se podría decir de otra manera, disminuya. Y eso es algo bien importante para todos. O sea, la sexualidad libera muchísimas hormonas que no hay forma de sacarlas de otra manera, que nos hacen que nos producen esta sensación de bienestar. Entonces, también por eso me gusta mucho decirle a la gente que me dice, oye, ¿y esto me sirve para esto? Sí, pero espérate, no lo encasilles solamente para eso, te va a servir para muchísimas otras cosas, de un extremo hasta el otro, ¿sí? Todo un abanico. Claro, y sobre todo, que no encasillar esto, ¿no? Porque ahorita tú estás diciendo algo muy, muy cierto. Digo, la mayoría de las personas que ahora entendemos un poco más y sobre todo acerca de estas pastillas, gomitas, aceites, ¿no? Las consumes inmediatamente, dices, pues las consumo para irme a dormir, descansar y al otro día estar bien. Pero tú dices que también, o sea, no solamente se pueden consumir en la noche, ¿no? Sino encontrar una cantidad moderada que tu cuerpo acepte para tener un mejor rendimiento, desempeño. O sea, cabe mencionar que no es me la tomo, lo consumo, y ya, me siento mareado, me siento débil, sino todo lo contrario, ¿no? Estimulo el apetito, controlo la ansiedad, disminuyo el estrés, aumento, o sea, hay más beneficios que solamente regular el estrés o regular el sueño, ¿no? Por eso hablaba al principio de esta cascada, que cosas que ni siquiera nos damos cuenta, por ejemplo, yo trabajo mucho con también temas de la piel y me toca mucho consultar mujeres que buscan mejorar la calidad de piel que tienen, ¿no? Y muchas me preguntan por el tema de la caída de pelo.
A los hombres, digo, creo que está más que claro que se nos cae también el pelo. Muchos hombres se van quedando calvos a los 25 años, aunque ese es un tema más bien hormonal, androgénico, pero vaya, a lo que quiero llegar es que somos víctimas de cosas que creemos que a nadie más le pasa y resulta que a todo mundo le pasa. Subo de peso de manera inexplicable. Tengo otro de mis mejores amigos, Emiliano, hermanazo, que lo vi de este fin de semana, hace 8, y me decía, oye, es que fíjate que me hice estos estudios y no sé por qué salí alto de colesterol, triglicéridos, si yo llevo una vida sana. Yo le decía, es que, Emi, tienes que saber que el metabolismo cambia con la edad y si estás estresado con tu trabajo y por muy bien que tú te alimentes, necesitas un mejor metabolismo, necesitas mejorar esa parte. Entonces, ese tipo de detalles que creemos que no se debe a ninguna otra cosa y que creemos que lo estamos haciendo bien, o que nos pasan cosas y que creemos que a nadie más le pasa, créanme cuando les digo que eso le pasa a todo mundo y no sabemos ni por dónde va y entonces empezamos a ver que a un doctor y otro doctor y resulta que todo la base es, no quiero decir que todos los problemas se resuelven con lo mismo, pero sí que muchos de ellos tienen el mismo origen y de ahí se va desprendiendo a distintos problemas y que hay que ir poco a poco controlando uno por uno, ¿sí? Hasta poder controlarlo. Y los cannabinoides son parte de esto. Desgraciadamente no hay muchos estudios, es algo que he platicado muy seguido tengo 2 amigos anestesiólogos, Juan Carlos y Aisa, que, por cierto, espero que vean este video más adelante, porque con ellos he platicado mucho este tema y con otros doctores, por supuesto, pero el tema de que no existen en realidad tantos estudios acerca del cannabis como medicina, ¿ok? O sea, sabemos que es natural, sabemos que no podemos morirnos, no hay una dosis tóxica. Sí puede haber algo que se llama lluvia de cannabinoides que si tú lo tomas en exceso, sí te puede caer mal, pero al fin de cuentas hay muy pocos estudios y es muy variable de una persona a otra cómo reacciona su sistema endocannabinoide. No es lo mismo una persona, por ejemplo, no sé, que mide 1,50 y pesa 50 kilos, 45 kilos, a una persona que mide 2 metros y pesa 130 kilos. ¿Sí me explico? Es muy distinto, o sea, es muy extremo. Y no es lo mismo hablar de una persona de 25 años que está todo el día como loco en el trabajo a una persona que ya se retiró, ya se jubiló, tiene 70 años y tiene mínimas preocupaciones más que su propia salud. También, por ejemplo, ahorita hablaba de la parte neurológica, pero luego viene la parte digestiva, la parte de, híjole, la que todos empezamos a sufrir después de los 30, que la rodilla, ¿no? La rodilla que me lesioné, por eso yo no soy futbolista profesional. Clásico, ¿no? O la espalda. Claro. Entonces, también para eso, cambia mucho las especies de cannabis que vas a utilizar, porque cada una tiene distintos beneficios en lo poco que hemos estudiado. Las dosis terapéuticas que sabemos que hasta ahí se puede. Entonces, sí puede variar un poquito de una persona a otra, y no es nada más así, como decías, de, pues me lo tomo y ya, amanezco bien. No. O sea, sí es un caso distinto cada persona. ¿Ok? Ok. Oye, tocayo, y una pregunta que también me han hecho mucho, pues algunas personas que consumen, por ejemplo, la marca Grande Viare, ¿no? Que es la marca que está patrocinando este webinar. Fíjate que es muy común que pregunten, oye, ¿y ayuda al cáncer? O sea, ¿ayuda a aliviar los síntomas? ¿Ayuda a quitar el cáncer? ¿En qué me beneficia a mí si tengo una enfermedad terminal, por ejemplo, ¿no? Okay. Hablando específicamente del cáncer. Ahora sí que tough one. Es pregunta complicada porque, otra vez, es de las preguntas que necesitaría yo más tiempo para explicarlo, pero resumiéndolo un poquito. Sí, resúmelo. Voy a escucharme un poquito frío, pero creo yo que sí es como lo tengo que decir. A mí me gusta mucho escuchar y ver mucho de los podcasts y videos en YouTube de una persona que se llama Odín Dupeirón. Es una persona que creo yo que él tiene mucha razón. Él se hizo muy famoso por una frase que él dijo, pensamiento mágico pendejo. Perdón por la expresión, pero tal cual. Adelante. Y es este tema de, él lo dice en el video, como dice, es que quiero ser futbolista. Pues sí, pero no tienes las habilidades. Pero es que yo lo quiero con todas las ganas. Sí, pero tienes que entrenar fútbol para poder ser futbolista y a ver si tienes la habilidad. Entonces, para temas de cáncer,
se escucha frío, pero la cosa es como es. Al que le da, le da. Hay buenos pronósticos y hay malos pronósticos. Se acabó. No hay forma hasta hoy en día que sepamos una forma contundente de combatir el cáncer, ¿sí? Porque hay cientos de tipos de cánceres, cánceres o tumores. Al final del día, lo que tratamos todos es, entre qué es buen y mal pronóstico, todos los que pasan por un tema de malignidad, es decir, de un cáncer, todos pasan por ese bachezote gigantesco que son las quimioterapias y las radioterapias. ¿Cuál es la idea? Tener los mejores amortiguadores posibles para que no se sienta tan duro el trancazo, ¿sí? ¿Y en qué ayuda? ¿Qué ayuda el THCA para este tipo de pacientes? Ok, esa es otra parte que tiene mucho que ver con la parte legal, que en México todavía no la tenemos, en países primermundistas sí, que es la parte, en la parte médica tienes la parte médico terminal y médico de tratamiento, es decir, cuando pues, simplemente no tengo insomnio, no puedo dormir, y entonces esa es la parte de tratamiento médico. Pero está la parte terminal, estas personas que tienen dolores insoportables, que las personas que no estamos ahí no hay forma de que nos las podamos imaginar. Y entonces empieza una cascada de problemas, empiezan a perder el apetito, bajan de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho dolor. ¿En qué ayudan los cannabinoides? En básicamente lo que explicaba hace rato de llegar hasta el fondo del cerebro y empezar a regular de la mejor manera posible para que ese metabolismo tan deprimido empiece a recuperarse y entonces el paciente empieza a tener hambre y entonces empieza a subir de peso. Sube de peso y entonces recupera masa muscular, recupera defensas, eso combate un poquito mejor la inflamación de la quimioterapia y entonces empieza a mejorar su calidad de vida. Disminuye el dolor, disminuye la caída de peso, disminuye el malestar. ¿Sí me explico? O sea, dependiendo de los pronósticos o independientemente de los pronósticos, porque cada cáncer es diferente, lo que me estás diciendo básicamente es que ayuda a la calidad de vida del paciente. Exactamente, ayuda a la calidad de vida del paciente. No existe como tal, hay muchas personas que les gusta decirlo porque, ojo, ha sucedido, pero no bajo la supervisión médica. Ha sucedido que pacientes que se declaraban con mal pronóstico empiezan a tener una recuperación y total que hasta la terminan librando. Alguien que se decía, vas a fallecer en 4 o 5 meses. No se afirma que sea por los cannabinoides. Sí tienen mucho que ver en la mejoría del bienestar y en una de esas sucede ese pequeño clic que termina haciendo que todo termine mejorando. Ahorita, de hecho, no es mi paciente, pero es de una terapeuta herbolaria que está en León, Guanajuato, y justo el otro día me habló para platicarme este caso de un paciente que ya tenía 2 meses pronosticados de vida y pues ahorita ya empezó a consumir los cannabinoides y ya lleva 4 meses. Y ahí va, más o menos. A lo mejor unos meses más termina por fallecer, a lo mejor no. Pero si lo tenemos que resumir, Tocayo, es lo que ayudan los cannabinoides, no solamente para el cáncer, sino en general, pero ahorita que estamos hablando del tema del cáncer, me ayuda a dar una ecualización de todo mi cuerpo. Todo eso que se empieza a caer y a desregular, todo eso lo empieza a regular de tal forma que se mantenga lo más tablas posible. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que hace varios años vi en uno de estos canales, ya sabes, de estos canales científicos que hablan acerca de gatos, perros, animales, y luego Discovery Channel y Story Channel y todos estos, una entrevista que le hacía a una persona que padecía de artritis, creo que sí es artritis, ¿no? Dolor en las articulaciones. Artritis, puede ser artritis reumatoide u osteoartritis. Ajá. Entonces que a él, por ejemplo, el uso lúdico, porque pues en ese caso, en ese tiempo no había todos estos estudios actuales de comestibles, gotas, extracto de aceite. Entonces él fumaba el cannabis y ayudaba a mejorar su calidad de vida. Actualmente, con todos estos estudios, estoy hablando de hace 10 años, o más, 15 años tal vez, se está investigando actualmente todos estos usos medicinales. ¿Hay alguna regulación actual en México, en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Y no sé si me lo podría resumir así en 5 minutos, porque también tenemos que leer algunos comentarios de la gente que lo está viendo y seguir al siguiente tema. Perdón, sí se está haciendo, en México no, pero
en países como Canadá, Israel, Colombia, algunos de la Unión Europea, sí lo están haciendo ya. De hecho, ellos van años luz adelante de lo que nosotros en México sabemos, o lo que ellos han probado en pacientes. Sí se sabe, por ejemplo, existen las guías canadienses. Eso es más como de revistas para médicos, ¿no? Que empieza todo el tema muy técnico. Pero lo que ellos sí han definido es, por ejemplo, que ningún estudio ha podido superar de un 100% de cannabinoides en un preparado, por ejemplo, de aceite o tomado, fumado o demás. Ninguno supera el 9%. No, ni lo niegan ni lo afirman, que más del 9% tenga más o menos beneficios que por debajo de un 9% THC. Sí se habla de, por ejemplo, que debe de mantenerse dosis de un 2.5 miligramos de THC. El problema es, a ver, pero ¿junto con qué o cómo? Nada más hablan de los miligramos. Pero ya empezamos estas guías en las que, por ejemplo, si te dicen, como tienes que saber más o menos qué miligramaje y qué porcentaje de THC, si tú lo fumas, ya sea en un churro, que es malísimo, porque igual te metes CO2, te metes un exceso de, vaya, lo dejamos como humo, para los pulmones es malísimo. No es lo mismo fumar un churro, o aunque sea en un vapor, sí es complicado medir la dosis, porque no es lo mismo, vamos a decirlo coloquialmente, el toque, es decir, el volumen de aire que mis pulmones logran consumir versus, por ejemplo, tus pulmones, tocayo, ¿sí? Tú y yo no podemos consumir el mismo volumen de aire, por lo tanto, la dosis entre el toque que tú le das a tu vape y el que yo le doy es completamente distinto. Entonces, no hay forma de regular eso y entonces los efectos secundarios pueden presentarse más fácilmente. Okay. A diferencia de que lo que definitivamente sí está ya muy bien visto o regulado es que a la hora de tener un aceite y poderlo cuantificar en gotas, que estén obviamente bien pesadas, bien medidas, bien formuladas, que tú lo puedas tomar y decir, en esta gota existen tantos miligramos de tal cannabinoide. Entonces tú ya vas con la total seguridad de cuánto tú quieres, en mi caso, cuánto yo quiero darle de miligramos a mi paciente, o bien la persona, cuántos miligramos quiere tomar. ¿Por qué no se hacen pastillas como si fuera un paracetamol o un ibuprofeno? Porque implica un proceso químico, una síntesis que lleva calor y demás, entonces se vuelve mucho más costoso, mucho más descontrolado, y obviamente en México no tenemos ese tipo de regulaciones. Ok, tocayo. Oye, yo tengo aquí una pregunta muy buena de Maru de Gives. ¿Puede ayudar el cannabis para atenuar los malestares de la menopausia? Ok, pregunta complicadísima. Muy bien, muchísimas gracias, Maru. Sí, a ver, sí ayuda porque finalmente el tema hormonal menstrual es un tema fuertísimo. Aquí viene un poquito este tema para todos aquellos hombres que todavía no les cae el 20 del lugar tan importante de las mujeres en nuestras vidas y que, bueno, no me quiero meter en temas machistas, pero créanme cuando les digo que de verdad no tenemos los hombres punto de comparación en la grandeza de la mujer. También desde el punto de vista hormonal es muy complicado porque varía mucho de una mujer a otra por edad, por peso, por antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos. Para ciertos síntomas sí puede ayudar a atenuar las molestias, los malestares, pero hay otros que va a depender mucho de la sensibilidad que tenga esa mujer ante los cannabinoides. No sé si me expliqué. Porque es que me tendría que meter mucho a síntomas. Por ejemplo, sí, yo creo que sí te explicaste. Por ejemplo, los bochornos, es complicado controlarlos, pero de pronto sí, esta fluctuación de me siento feliz, me siento muy triste, me siento feliz, me siento muy triste, esa parte sí puede ayudar perfectamente los cannabinoides. Que de pronto se despiertan en la madrugada con algún dolor o con un bochorno, esa parte sí ayuda a los cannabinoides. Que si de pronto tienen estos sangraditos completamente anormales durante el mes, eso no puede ayudar a los cannabinoides. Entonces, depende de qué malestares estamos hablando, pero en general, para mejores condiciones generales, sí ayudan muchísimo los cannabinoides. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Vicky Vázquez. ¿Se puede usar el cannabis como tratamiento de la fibromialgia? Totalmente. Muchísimas gracias, Vicky, por la pregunta. La fibromialgia, de hecho, es uno de los principales de las principales entidades clínicas que se están estudiando para tratarlas con cannabis.
La fibromialgia tiene mucho que ver con la perspectiva de tu realidad. Es decir, la fibromialgia no es un padecimiento como la artritis, que sabemos que el sistema inmunológico ataca las articulaciones. No, la fibromialgia tiene mucho que ver con la reactividad neurológica que está teniendo tu cerebro ante tu entorno. Entonces se refleja en dolores corporales que no tienen ninguna explicación. Entonces eso sí está completamente relacionado porque nunca se ha podido ver el origen de la fibromialgia como tal en un tema neurológico, pero sí se sabe que ahí está. Entonces el cannabis, los cannabinoides, definitivamente la fibromialgia es una de las principales enfermedades estudiadas para ser tratadas con cannabis y hasta ahora los resultados han sido fantásticos. Correcto. Oye, Gus, tocayo, ¿qué te parece si pasamos al siguiente tema? Porque ya nos quedan 14 minutitos para finalizar este webinar y bueno, pues le vamos a seguir dando, ¿no? Y sobre todo un tema muy interesante actualmente, que es el tratamiento canábico post-COVID-19. Cuéntanos, ¿qué beneficios tenemos a las personas que ya les dio el COVID? O que, por ejemplo, yo conozco muchísima gente que les dio 14 días, 15 días y ya están relativamente bien, ¿no? Pero también conozco mucha gente que les dio y llevan 6 meses que les dio y todavía tienen estas secuelas. Claro. Ok. Vamos sobre la misma línea, de hecho, muy parecido. Es un poquito menos complicado, pero extenso de decir. Los síntomas neurológicos del COVID no son nuevos para el ámbito médico. Sabemos que hay muchas enfermedades virales que dejan secuelas neurológicas, como es, por ejemplo, la parálisis de Bell, que te puede durar años, que es cuando prácticamente el párpado deja de servir y un día vuelve a servir. Existe la hipoacusia súbita severa, que es cuando de pronto un día amaneces o estás así y ¡pum!, se te va la audición y nunca más la vuelves a recuperar. Creemos que es viral, no se sabe hasta ahora. Ahorita hay mucho en boga el tema del síndrome de Guillain-Barré, que prácticamente lo que sucede es que tus nervios se ralentizan al grado de que puedes incluso quedarte sin mover brazos y piernas. El Guillain-Barré se da por ciertos tipos de virus. Bueno, se cree que es por ciertos tipos de virus como secuela y ahora salió, pero por la vacuna. Fue algo muy curioso. No sé si supiste, Tocayo, que la Janssen, digo, es algo mínimo, pero se demostró que hubieron 100 casos secundarios a la Janssen. Es mucho más frecuente que te dé, digo, aclarando el tema de la vacuna, es mucho más frecuente que te dé Guillain-Barré por sí solo que por la vacuna, pero hay que considerarlo. Entonces, ese tipo de cosas, hasta hoy en día no hay cosa que lo pueda tratar y hasta donde sabemos dentro de los estudios de los cannabinoides, no son la excepción. O sea, también los cannabinoides no pueden tratar este tipo de problemas. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿no? Calidad de vida nuevamente. Exactamente. Sí, porque finalmente lo que te decía, no son milagrosos. Hay muchísimas marcas que la verdad a mí eso sí me enoja mucho porque son marcas que vienen de Estados Unidos sobre todo. Prácticamente marca que veas de CBD que viene de Estados Unidos es marca que es piramidal, ¿no? Que es venderte por vender y te ponen ahí una basura de cannabis con tal de venderte un producto y producir consumismo. Pero sí, o sea, esto es mucho para administrar, pero no es milagroso y por más que te digan que funciona para 1000 cosas, también hay que guardar la mesura y hay que concentrarnos en lo más importante, que es primero la parte neurológica y luego la parte que por consecuencia mejora en el resto, ¿sí? Aquí, para temas de COVID, hay estudios muy poco confiables porque fueron de muy pocas muestras, pero empiezan a ser muy alentadores, que hablan de, lo que hicieron fue 2 grupos de ratas. Las ratas genéticamente hablando son muy parecidas al humano. 2 grupos de ratas a las que a un grupo se le dio cannabinoides y al otro grupo no se le dio cannabinoides. A las 2 se les infectó con una síntesis de COVID-19, un sintético, pues no era COVID como tal, se les inyectó y las que no tenían cannabinoides previamente administrados cayeron en cuadros severos versus las que tenían cannabinoides previamente administrados apenas necesitaron muy pocas atenciones por parte de veterinarios, ¿sí? Entonces, eso te deja saber que al menos en modelos animales, porque, ojo, esto siempre se hace con todo, vacunas, medicinas, todo. En modelos animales muy parecidos al humano, ayudó a contrarrestar bastante la enfermedad.
Lo que sí se sabe hace mucho, desde los inicios del cannabis, es que el cannabis es un inmunomodulador. No es Ayuda al sistema inmune. pero sí te ayuda a que las recuperes. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Se te sube el cortisol por temas de estrés laboral, social, familiar, y eso hace que se depriman tus defensas. ¿Qué es lo que hace el cannabis? Empieza a bajar poco a poco el cortisol, lo regula con fitocannabinoides, estimulando el sistema endocannabinoide, y eso por consecuencia hace que suban las defensas nuevamente. ¿Sí? Igual, para el tema de COVID, ayuda para controlar un poco la infección y demás cosas. Ya ni se diga lo que todos hemos vivido por lo menos un par de días o semanas, o hay gente que hasta ahorita lo sigue viviendo, ¿no? Que por el tema del encierro ha habido muchos temas de pleitos familiares, ha habido muchos temas de insomnio, de mucho estrés, desesperación, ansiedad. Como me decía una amiga, esta Aurea Romis, me decía, es que lo que la gente no termina de entender es que el trabajo se metió a tu casa, a tu intimidad, y eso nos está afectando a todos. Le decía, exactamente. Eso es un tema muy fuerte que no a todo el mundo le cayó muy bien. Entonces, para ese tipo de cosas, funciona perfectamente tomar cannabinoides, ya sea del diario o de vez en cuando sí, de vez en cuando no, si no tienes un padecimiento de manera fija. Ok. Tenemos otra pregunta por aquí, dice Laura Morales. ¿Cómo saber cuál es la dosis adecuada para dormir si la tenemos en gotas? Ok, Laura, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta, porque también va de la mano de decir algo muy importante. Como es algo biológico y natural, no produce adicción, por mucho que tú tomes. No es adictivo. Claro, si te lo fumas y es THC y no THCA, entonces sí se produce la adicción cuando hay psicoactividad. Pero como no es adictivo, podemos todo el tiempo, Laura, ir probando distintas dosis. Al final del día, Laura, va a depender mucho de tu sistema endocannabinoide, que va a reaccionar muy distinto o al mío o al de mi tocayo. Cada quien va a necesitar una dosis. Depende mucho de cómo esté formulado tu producto, ya sea de solamente CBD o de cannabinoides. Lo que te puedo recomendar en general va a depender mucho de cómo venga formulado el producto que estés tomando. Vuelvo y repito, porque es algo que todavía no está regulado. Es que empieces una gota y que cada noche, puede ser vía sublingual o oral, lo más recomendable es sublingual, aunque no hay nada demostrado como tal, que vayas subiendo cada noche una gota extra. Si es puro CBD, Laura, la verdad es que, y si es de marcas de estadounidenses, probablemente vas a necesitar tomarte el gotero completo desde el inicio, porque son productos consumistas. El chiste es que te lo acabes así en un mes, aunque te pongan 60 mililitros. Entonces, ahí sí vas a poder tomar muchísimas gotas. Pero si el producto tiene otros cannabinoides, principalmente temas de THC o THCA, sí te debes ir con mucho más cuidado, porque en ese momento sabes que tienes a Lionel Messi en el centro del, o sea, bueno, no es centro delantero, pero lo tienes en la delantera listo para meter el gol. Entonces sí, con mucho cuidado, con mucha cautela, y llévatelo con gota a gota cada noche hasta que tú percibas los cambios suficientes y necesarios. Es decir, wow, ya dormí bien. Anoche por primera vez, después de no sé cuánto tiempo, ya dormí bien. Ahí es donde te estableces, ¿no? Te anidas en esa cantidad de gotas. Exactamente. Ni más ni menos. Exacto, puedes ir subiendo y bajando dependiendo cómo vaya tu ritmo de vida, pero en general ahí lo puedes dejar. Excelente, sí, muy buena pregunta. Muy bien, otra pregunta, vamos a ver. Betsabe Solís Lázaro, ¿dónde da consultas el doctor Gustavo? Ok, bueno, yo a raíz de la pandemia cerré consultorio, estuve un tiempo rentando, bueno, yo estoy en Ciudad de México, estuve un tiempo rentando por hora consultorio en Polanco, pero muchas de mis consultas se quedaron por Zoom. Actualmente, la verdad es que solamente que sean casos muy selectos, sí llego a dar la consulta presencial, o bien por Zoom si no viven en Ciudad de México, pero sería cuestión de de concertar la cita, pero digamos, si estás hablando de algo presencial, si lo quieres presencial, tendría que ser en Ciudad de México, específicamente en Polanco. Si no, esto se puede hacer perfectamente a través de Zoom, porque no es algo complicado, porque en todo caso voy a necesitar estudios y demás cosas, pero se puede hacer perfectamente por Zoom sin ningún problema. Sí, está bien. Si no, pues también ahí que nos mande un mensajito a la página de Gran Leviare o a mi página personal, donde también está siendo transmitido esto.
Sí, y sí, ya claro. nos ponemos en contacto, le doy tu correo electrónico para concertar una cita, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por También supuesto. tenemos un saludo, Sol Salinas, saludos, doctor Gustavo. Marisol, muchísimo gusto, Marisol, qué bueno que estás por acá. Marisol fue mi paciente, es enfermera del ISSSTE, excelente enfermera. No tuve el placer de tenerla como enfermera bajo digamos, el mismo equipo de trabajo, pero sé que es muy buena enfermera y fue mi paciente hace un par de años y por lo que veo a Marisol le va súper, súper, súper bien. Así es, igual otro comentario, dice Patricia Vázquez, yo lo consumo, supongo que se refiere a Gran Leviare, gracias a ustedes y me ha resultado, pues muchísimas gracias Muchísimas también, ¿no? gracias. Gracias, gracias. Qué bueno que está resultando. Sí, esos mensajes no se acaban. Todos los días no saben el placer que me da cuando me Sí, escriben. claro. Y tenemos uno más de Galitzine Kizomba Semba. Dice, sí, a mí me ha ayudado con las rodillas y con los dolores articulares. La verdad es que yo también lo consumo en gotas y a mí me ha ayudado con problemas de espalda y sobre todo también con mi rodilla, ¿no? Sí, 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 así es. Así es. Correcto. Bueno, tocayo, pues, ¿qué te parece si nos despedimos? Sí, Yo te muchísimas agradezco gracias. muchísimo. Muchísimas gracias también a Galexine, que su mensaje, que espero que ella, por ejemplo, también se los puede decir de viva voz lo mucho que le ha funcionado. Y ella, de hecho, lo ha referido con muchas personas y esas personas también les va muy bien. Creo que es momento de romper con este tabú. Será para plática para otro día todo el tema legal, es importante conocerlo, que prácticamente ya es un área limpia, digámoslo así, de temas ilegales, pero bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas, muchísimas gracias Tocayo por este espacio, este tiempo, y pues nada, seguimos al pendiente de lo que necesite la gente. Perfectísimo, muchísimas gracias, Gustavo. Yo termino esta transmisión, les dejo aquí mismo las redes sociales para que nos sigan a todos en Gran Leviare por Facebook, @gleviare por Instagram y por Twitter. Y bien, también les dejo el teléfono para cualquier situación que tengan. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctor Tocayo, un abrazo. Muchas gracias a todos por conectarse y esperen más información para una siguiente charla. Por supuesto, hay temas todavía que se vienen muy interesantes, ¿no? Así es. Muchas Muchas gracias. gracias a todos.